Continuamos entonces con el tema concerniente a este módulo 3, que son los aditivos. Ellos prácticamente son los que aportan ese color y sabor, mantienen ese balance. Tenemos que ver cuán ácido o cuánto es básico es el producto que vamos a cocinar. Los conservantes y su valor nutricional está muy atado a estos aditivos, como otros también de productos alimenticios. Y no podemos olvidar que también la textura es algo importante. Sobre los colorantes lo que podemos hablar que es el primer atributo. Recuerden que al principio en el módulo 1 les hablamos de los 5 sentidos como olfativo, el visual, el de escuchar un sonido y asociarlo con algún alimento en particular. Esos 5 sentidos, pues, los colorantes son la primera apariencia que uno puede observar en los alimentos que son para preparar y servidos. También se relacionan con la conservación y la calidad del producto, principalmente con las carnes. Se ha comentado que las carnes que vemos en los supermercados con color bien rojo es que se le pone una tinta para que entonces se conserven más y poderlo hacer más atractivo para su venta. La categoría está aprobada de los colorantes, está aprobada por la Agencia Federal, más conocida por sus siglas en inglés FDA, entre ellos los que son colores certificados y cuáles son los aditivos exentos. Los exentos principalmente son los vegetativos, los que se procesan de forma natural o que son producidos a través de una planta y se sintetizan para obtener dicho color. Sin embargo, los colores certificados son los que son productos completamente sintéticos, son artificiales y destilados de petróleo. Por ejemplo, podemos aquí presentarles una de las estructuras aromáticas sobre estos colorantes sintéticos que se preparan en el laboratorio, la síntesis de ellas, que puede comprender de 60 a 70% de tintes, sumamente polar y son solubles. Y cada color se le da un número específico a través de la Agencia Federal de Alimentos y Drogas. Y en esa agencia pues, está controlando principalmente los colores que se le ponen a los productos de bebida, polvo, jalea, lácteos, entre otros que pueden observar en la planta. Si les mencioné que los exentos son los que tienen origen vegetativo, vamos entonces a presentarle algunos ejemplos de ellos. Tenemos el aceite de maíz, tenemos la zanahoria que se utilizan, ¿verdad?, entre yogur y otros alimentos. El etiquetado o el valor nutricional es importante y debe estar en los productos porque así está establecido por esta Agencia Federal de Alimentos. Entre ellos tienen que decir cuál es el artificial de color, si fue añadido dicho color y qué color es. Okay. Y aquí pues le presentamos el panel, ¿verdad?, para que se vayan familiarizando y les sugiero que lo vayan examinando los mismos. Aquí tenemos un artificial. ¿Cómo es que lo certifican? Que es el número que le dio FDA, por eso también tiene un código que es FDIC y un número específico único. Ese número no se va a repetir para otros. Aquí tenemos que el código puede empezar con letra E, sus usos particulares y se les ha asociado con algún problema de salud. Entre ellos puede surgir problemas de alergia, puede provocar o activar el asma, entre otras situaciones particulares. Los colorantes, ¿verdad?, es lo que nos llama la atención de que si lo queremos comprar o no. Aquí tenemos presentados dos productos comerciales
qué diferencia, a pesar que son prácticamente similares, pero tienen diferentes colores añadidos en el producto. Y lo tengo. El ejercicio, cuando se hace presencial, se entrega a cada participante un dulce, que puede ser M&M de chocolate, M&M de maní o Snickers. Skittles también. El Snickers también va. Y ellos entonces empiezan a hacer el ejercicio de ver cuáles son los aditivos, cuáles son el valor que se le asignó, si tiene algún color artificial o si no es un color natural. El resaltador de sabores, ¿no? Y el cubito en su buen sopa o guiso es algo vital para la comida criolla, pero tenemos que estar conscientes que esto intensifica el sabor e incrementa el sabor salado. Tenemos también otras comidas chinas que utilizan algunos colorantes específicos que también pueden crear alguna reacción alérgica. Tenemos otro de los sabores que se utiliza para la repostería principalmente, y de los endulzantes se recomienda mejor utilizar azúcar natural, o sea, la de caña o la azúcar marrón. Aquí, ¿verdad? Los endulzantes pueden ser artificiales o pueden ser los que les mencioné hace un momento. Pueden ser parecidos a la sacarosa, su sabor dulzón está presente y da esa sensación de placer. El aspartamo. El aspartamo es un ejemplo. Tenemos aquí el número del código de ese endulzante. Se sostiene que tiene una combinación de varias sustancias químicas. Tenemos una reducción de glucosa, entre ellos pues, se asocia a efectos de diarreico, y este es el subitor, que su código es E420. Sucarosa, que es de fuente sintética, baja en calorías, tiene presencia de cloruro y por eso se recomienda no su consumo. Puede crear otras condiciones adicionales y afectar su hígado o riñón, entre otras situaciones. En las bebidas alcohólicas también existe este tipo de endulzantes y tenemos que estar, ¿verdad?, examinando los mismos. El mantol es una rotura de fructosa. Cuando se produce su calentamiento, se puede percibir su olor de caramelo y un sabor dulce debido al azúcar que tiene el mismo. Se utiliza mayormente para la repostería o preparación de galletas. Los conservantes, hay un dato curioso con ellos sobre que son aditivos alimentarios que son añadidos a la comida. Puede incrementar o minimizar el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos. ¿Por qué digo que es curioso? Porque antes, si no tenías una nevera, utilizaban mucho la sal para conservar la carne y entonces poderla consumir en algún momento. Aquí vamos a hablar de los que son del siglo XX y XXI. Tenemos aquí el E200, el E209, no son tóxicos. El ácido benzoico y benzoato tenemos que son sintéticos y se han considerado que son bastante peligrosos para su consumo. Se entiende que sí crea una sensación de picazón y también puede alterar el problema respiratorio, provocando o activando el asma. Son utilizados para los mariscos y el caviar. Los sulfatos y sulfitos producen un cambio en el gusto y aroma de los alimentos, provoca irritación en el tubo digestivo, inactiva los complejos B de las vitaminas y son utilizados mayormente en las cervezas, vinos y zumo de fruta. Recuerden que se les mencioné cuando nos tocó el menú, cuando hicimos aquel menú. Los nitratos y nitritos
tenemos también que sí pueden ser, resultan tóxicos y cancerígenos, y mayormente se utilizan en carnes y embutidos. El alangar es incoloro, se absorbe por el agua 200 a 300 veces de su peso original y es utilizado mayormente en helados, salsas, sopa y repostería. La pexida es muy económica, no son tóxicas, son alta concentración, inhibe la captación de algunos metales y es beneficioso para los diabéticos. La celulosa y celulosa modificada, que son los E460A, E466, actúan como agentes dispersantes, aumentando entonces el volumen del alimento que vas a consumir y retiene su humedad, mayormente utilizado en el área de la repostería. La leticina se usa bastante en la área de la cocina, mayormente en chocolate, repostería, margarina y en sopa. Su código es E322, es seguro, y también en los helados se utiliza frecuentemente. Y para las dietas keto, según he escuchado, también se ha utilizado mismo. Sobre los antioxidantes, evitan la oxidación de los alimentos, la decoloración y que se pongan rancios. Se utilizan en productos horneados, cereales, grasas, aceites y aderezos para la ensalada. Tenemos aquí varias demostraciones en su estructura química y evitan, ¿verdad? Aquí estamos presentando varios aceites y aderezos que se utilizan para esa ensalada para que no se ponga rancia o que no coja ese color marrón. Un consejo: no corten la lechuga con un cuchillo porque se va a poner bastante marrón al pasar el tiempo. Traten de utilizar un cuchillo plástico. Sobre los antioxidantes tenemos aquí el cítrico y el azódico, que ayudan a conservar el color de la fruta y verdura recién cortada, principalmente para las manzanas, que se oxidan con bastante facilidad. Sobre el consumo de alimentos aditivos en una dieta regular es bastante alto. Si miren, podemos estar entre los colorantes, antioxidantes, etc. Y ahí, ¿verdad? Es algo que no nos percatamos en realidad. Sobre el rendimiento de la agrícola, es una sociedad que vivimos constantemente de cambio. El terreno no lo hemos sabido cultivar, prácticamente lo hemos destrozado, ¿no? Y no creemos, o sea, no practicamos mucho la agricultura. Los problemas actuales, los desechos orgánicos, la basura tecnológica, por lo cual crea una contaminación en ocasiones cruzadas de algunos elementos que están presentes y que pueden ir hacia los cuerpos de agua o de la misma vez se pueden dispersar en el aire. Esta contaminación puede crear también por consecuencia de los pesticidas utilizados para la agricultura, el desequilibrio que ocurre por el uso desmedido de esta, la erosión de los terrenos, la construcción y el agotamiento de minerales del suelo, y la salinización del suelo en la área sur está muy alto. Ese impacto de la salud, ya que estamos rompiendo ese balance ecológico, afecta tanto la seguridad alimentaria, porque entonces se afecta la agricultura del país, el pesticida, los aditivos, las hormonas, que ahora ¿verdad? Para un pollo se le ponía hormona para que se viera más suculento a la hora de la compra, los antibióticos y alimentos modificados, que ha causado mucha preocupación a través de la compañía que trabajaba principalmente con estos modificados, y ha habido algunas protestas sobre ello. Hay compañías o por lo menos cadenas alimentarias de comida rápida que ya no venden
carne de res y tienden a vender carne de pollo. El personal del centro médico contrae hepatitis A. Esto fue en Puerto Rico, en el periódico Primera Hora, escrito por Daniel Rivera, el año 2016. Estas personas contrayeron el virus por una comida mal preparada y tuvieron esas condiciones críticas. Por eso hay que velar esa seguridad alimentaria, evitar esa contaminación cruzada. Aquí tienen una lista de algunos brotes que han ocurrido, ya registrados en el mismo. Fíjense que puede ser comida que están vendiéndose en los supermercados, también en las grandes cadenas, o también centros de comida ya preparada. Sobre algunas enfermedades, la de la vaca loca, que hubo un tiempo que se le adjudicó de ese nombre, pero no era principalmente porque las vacas estaban locas, era porque la carne vacuna tenía una situación en particular que su proteína fue modificada y que afectaba el sistema neurológico, por lo tanto el sistema nervioso central de la persona, ocasionaba desorientación y problemas de comportamiento. También tenemos la situación de la miel, que el consumo de ella desmedido puede ocasionar otras situaciones particulares, dolor de cabeza, vómitos, mareos, palpitaciones, inclusive envenenamiento. Eso no me recuerdo qué año fue que se ocurrió la primera situación, pero también ya está documentado y se ha comentado que el consumo conlleva de otros elementos como mercurio, altamente tóxico, y plomo, o a veces morfina, que ha estado presente. Sobre los plaguicidas, poco puedo decirles a ustedes. Obviamente es para repeler o atraer o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados como plagas. Entre otras cosas, esas sustancias principalmente atacan hacia lo que es hierba, pájaros, mamíferos, microbios, para evitar, ¿verdad?, que se destruya la siembra y que no siga propagándose alguna enfermedad en particular, como ocasionada por la pulga o la rata. El uso en la agricultura de los plaguicidas se le da una diversidad entre lo que es para combatir los hongos, insectos y hierbas, pero entonces trabajar sobre el particular. Aquí ven unas regulaciones sobre los pesticidas biológicos, por ejemplo, sobre las armas químicas, las armas biológicas, y cómo poder entonces sustituirlos con plaguicidas o pesticidas orgánicos. Este libro, por lo menos la compañera Mónica Torres lo ha recomendado. Ella hace, la autora de este libro, Rachel Carson, hace la salvedad de cómo el plaguicida le afectó su estilo de vida. La composición básica principalmente es un ingrediente activo, un pesticida o plaguicida, el medio de transporte que se va a dispersar el mismo, tiene algunas impurezas y tiene aditivo presente. Las propiedades, pues obviamente es tóxica porque queremos matar o reducir algo en particular que no debe estar en esa área y que tenga pertinencia o algo en particular. Sobre las características generales, son estables en la luz solar, en calor, susceptible a otras situaciones que pueda ocurrir, que el envase no es el adecuado y que si es consumido puede ser transmitido a través de la leche materna. Las rutas de contaminación, como las mencioné anteriormente, si tienes un subsuelo ya
esparcido el pesticida, puede estar, una vez que llueva, puede estar cayendo en cuerpos de agua, o si no, a través de expansión del aire, habiendo una condensación, entonces ese residuo se puede traducir en lluvias ácidas, que a su vez pueden afectar los terrenos de agricultura. Los riesgos ambientales, la bioremediación es necesario atenderla. Esta diversidad de plantación necesitamos oxígeno, no podemos perder estos árboles. Tenemos que entonces estar pendientes de la reducción de la fijación de los nitrógenos. Necesitamos la polinización, que las abejas no desaparezcan, porque entonces no podemos quedar sin vegetación. También los murciélagos hacen esa parte, por lo tanto tenemos que estar bien conscientes que cada uno estamos con un equilibrio o un ciclo de vida en el cual aportamos para el mejoramiento de nuestros estilos de vida. Aquí les demuestra formas y estructuras químicas de algunos de ellos. Las rutas, pues las hemos mencionado ya varias veces, vía oral, puede ser olfativa o puede ser a través del tacto. El mecanismo de acción, que es donde ocurre la sinapsis, que va a transmitir una vez que es absorbida. Pueden ocurrir tanto efectos y toxicidad fetal, desórdenes en los nervios, cáncer, al estar tan expuestos a este tipo de pesticidas, irritación, entre otros. Las agencias que analizan y están velando por el cumplimiento de ellas están EPA, la Agencia Federal, la Administración Federal de Alimentos y Drogas y la de consumo de alimentos de USDA. Sobre los hormonas de crecimiento, el 80% del ganado en el 2011 se le había inyectado estas hormonas, la cual sí fueron aprobadas en el 93. Era un estudio realizado por la compañía Monsanto con la idea de aumentar la producción de leche. Sin embargo, no se consideró las deformaciones, la mastitis, aplicación de antibióticos que ocasionó este tipo de implantación de hormonas de crecimiento en la leche, cómo afectaba y se vio bien asociado con las condiciones críticas de cáncer de colon y seno. Las comidas entonces empezaron unas campañas de que no se le inyectara hormonas y esa campaña llegó a producir resultados, tanto en los alimentos que empezaron a rotular los mismos. Lo que le había comentado aquí hace un momento sobre el pollo, que se le ponía hormonas para que se viera más grueso y una mayor cantidad de carne para que fuera entonces aceptada y que su venta fuera más rápida. Sin embargo, no tomaron en cuenta que afectaban a los jóvenes, a los adolescentes, al varón se le producía seno, entre ellos. También estos productos tenían residuos de arsénico, ya que estaban en base de ellos. Sobre la modificación genética, muchos vamos a Ecop Center y los vemos. La primera ocurrió en el 94. Miren la diferencia que tiene el tomate orgánico, es este, versus el de la modificación. Este no es tan rojo, no es mucho mayor, en mi juicio, ¿verdad? Es un color muy diferente a lo que asociamos un tomate. La modificación genética puede ser de origen vegetal como también de origen animal. Entre los alimentos transgénicos, principalmente por la clonación de genes y la recombinación del ADN,
y enzimas reductoras. La ventaja según entienden, que conlleva estos alimentos es primero la calidad de los mismos, aumenta la vida útil de estos alimentos y son resistentes. Por lo tanto, evitan en cierta manera la contaminación cruzada. Las desventajas principalmente son de salud, la conservación genética de riesgo de extinción y va una narrativa sobre la forma de la agricultura rural. Aquí tenemos las especies cultivadas en un programa biotecnológico en diferentes pueblos sobre los análisis que encontró la compañera Mónica Torres en esta presentación. Observó que están fundamentalmente basados en la ingeniería genética, o sea, ADN, y la fisiología celular, afectando cómo se afectaba esa proteína. Y las pruebas principalmente es la PCR, en este caso no es de COVID-19, sino es principalmente para detectar estas mutaciones y de este alimento transgénico. Y lo de inmunoserio, que son las pruebas rápidas o rapid test. En particular, del PCR es para ver esa secuencia de ADN, principalmente de la planta, ver cómo se cuantifica, para entonces determinar cuantitativamente y cualitativamente si es sensitiva. Y en esta rapid test son utilizados en materiales no procesados, semillas, granos y hojas. Son una prueba para detectar si hay presencia o no de anticuerpos específicos a una proteína. Igual el método de ELISA, que de la misma manera son pruebas rápidas para trabajar las mismas. La modificación genética, Monsanto se le ha adjudicado esta responsabilidad. Juzgue usted. Las compañías que se oponen a la rotulación de indicar que sus productos son modificados o no, aquí se encuentran varias de las que ustedes conocen y otras que se van conociéndose ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? La verdad es algo que no comprar, pero si es lo único que hay, ¿qué vamos a hacer? Crear nuestro propio huerto sería lo ideal. Las alternativas. Volvemos a ser consumidores informados. Debemos aprender a leer ese valor nutricional. Debemos exigir si esos alimentos están debidamente rotulados para saber lo que yo voy a comprar, lo que voy a pagar. Y patrocinar ese huerto y crearlo familiar. Además, los productos orgánicos. Ahora entramos a la tercera parte y última de este módulo 3 y a su vez de la presentación de la gastronomía molecular, la química y la cocina. Ahora seguimos buscando nuestros instrumentos. Cuando tú estás en un laboratorio, tú buscas ese bico, el probeta, buscas el termómetro, buscas la balanza para pesar. Vamos entonces a ver qué tú buscarías en una cocina. ¿Ustedes de verdad buscan los metaloides? ¿Saben en dónde están? Seguro que sí. Y la silicona, que últimamente en la repostería utilizamos los moldes de silicona, el vidrio. Pyrex era el exclusivo en eso. Los metales preciados que tenemos, que nos ayudan a ser conductores de energía, de ese calor, esa olla que utilizamos entre cobre, aluminio, hierro, plomo. ¿El cristal es un vidrio o no? Esa es la gran pregunta y en realidad son cristales de óxido de plomo o algún particular, pero son vidrio, esa copa de vino, tan ricas que son, las ollas para hacer un buen arroz o paella, esa Navidad que vamos a disfrutar, hierro, níquel, manganeso.
las capas que ponen para que no se pegue ese huevo frito en la olla. Ahí hay mucha química y muchos elementos y transformaciones y el estudio que nosotros hacemos sobre la caracterización de las sustancias químicas. El sartén con cerámica con esmalte, las libras de metales pesados. Así no se venden, se venden de otra manera, como esto. Y ver cómo fue preparada, cómo se utilizó ese color para cuál es, si es un sintético, un aditivo, es natural, es vegetativo, si es que hay plomo o no hay plomo. En el caso de las ollas de presión, que yo no soy simpatizante, la ley termodinámica está presente en todo el tiempo. Tenemos la presión, tenemos que ver cuánto es el líquido, cuánto es el sólido, el tiempo que le da. Y aquí la nueva forma de presentar la gastronomía molecular con productos naturales, productos de flores que se obtienen en un huerto casero, hidropónico, libre de pesticidas y a su vez son ricos en vitaminas y en valores nutritivos, como la flor de la calabaza, pétalos de flores, moringa, y ahí tenemos los fenoles y otros antióxidos que nos ayudan a ese sistema y estar saludable. Una enchilada verde les doy el valor nutricional. Miren las proteínas que hay en esa enchilada verde de flor de calabaza. Proteína 7.1, lípido 3.6. Buena fuente de energía. Conclusión. La reacción de Maillard es un complejo de reacciones químicas producidas entre la proteína y azúcares presentes en los alimentos cuando estos se calientan. También se define la caramelización de los alimentos, principalmente por lo de los azúcares, el color tostado y marrón de la carne durante el proceso de cocción. Es fascinante la integración entre la ciencia y la cocina. Y MasterChef, ustedes pueden verlo. Hay también estudios educativos sobre cómo integrar la química en el hogar, cómo hacerla más amigable para que entonces los estudiantes conozcan y apliquen la ciencia aprendida en su diario vivir, ver esos cambios químicos, esas reacciones, por qué estudio lo que es una mezcla homogénea, heterogénea, entre otras cosas. La cocina en realidad es el laboratorio cotidiano, aunque no nos demos cuenta. La gastronomía molecular es la exploración científica de las transformaciones y fenómenos culinarios. Para trabajar en esta nueva disciplina, en el 1992, se reunieron en Italia importantes cocineros y científicos. ¿Eso usted lo sabía? La ciencia en Puerto Rico sí se ha combinado entre la cocina, la ha hecho más pública, ha estado más abierta, tenemos Vaca Negra, como entonces están ya científicos como la profesional que lo dirige, que es de microbiología, cómo la combina para entonces vender un producto hecho nativo en este país. Vida la fruta, viva. Esa es otra de las compañías. Una vez más, ya damos ese suculento gastronomía molecular. Esa gastronomía molecular que está en la química y en la cocina integradas entre sí, y nosotros a disfrutarla y hacer una batida natural después de esta charla. Gracias una vez más y nos estaremos viendo. Y felicidades. Y aquí tienen la referencia